Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos hoy en una nueva emisión de nuestro proyecto Respuesta Rápida y que, bueno, trata de dar una primera imagen, una primera impresión por parte de algún libertario, desde la perspectiva libertaria, sobre algunos hechos noticiosos de gran envergadura. Y bueno, pues no podemos omitir que este 2024, bueno, pues son las elecciones norteamericanas y en el caso de México, bueno, pues nos atrae particularmente, es de estos momentos en donde las elecciones, tanto en México, las elecciones presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, coinciden y bueno, eh, causa algún problema casi siempre en relación con eh, la interrelación entre nuestros países. Y bueno, dado que es un tema que ocupará las relaciones México-Estados Unidos durante el próximo año, este 2024, y la ocupará de manera preponderante, y se ciernen eh, muchos elementos que es útil estudiar desde ahora y a lo largo del año. Lo mismo, bueno, pues haremos con la elección venezolana, que me parece también un momento estelar que podría significar, bueno, pues la caída, ojalá, de este régimen que inició el socialismo del siglo XX. Bueno, pero ahora enfocándonos a la elección estadounidense, que es muy, muy importante para todos los y en general también para todo el dentro de un contexto de mayor libertad en nuestra región. Bueno, pues invitamos a Daniel Donelli. Él es un libertario estadounidense, él ha sido candidato por el Partido Libertario Norteamericana en el área de Nueva York, él vive en Nueva York, y bueno, lo invitamos para que nos diera su opinión. Él es un activo participante en redes sociales, eh, reproducimos nosotros en México Libertario algunos de los artículos que nos permite reproducir, y bueno, me parece que es un actor de primera mano sobre lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Aquí festejando las fiestas de fin de año y bueno, pues espero que tú y tu familia la hayan pasado. Genial, genial, sí. La hemos pasado rico aquí también, la Navidad. Qué bueno, Daniel. Bueno, pues para no distraerte de tus atenciones para con tu familia, bueno, pues comencemos. Y básicamente, bueno, pues eh, nuevamente, bueno, pues hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump aparentemente es el candidato que lleva la delantera. Bueno, y obviamente, bueno, pues otra vez el tema de la interrelación entre México y Estados Unidos, particularmente en el tema migratorio, es nuevamente lugar de primera plana. Ustedes, Daniel, como libertario norteamericano, ¿cómo ven el tema de la relación México-Estados Unidos y particularmente este tema, el migratorio? Pues sí, es un tema muy complicado. Um, y es que, para lo bien o lo mal, la inmigración um, siempre es un tema muy pujante en la política estadounidense. Um, Tanto para los demócratas que los republicanos. Entonces, um, sí, Donald Trump es el candidato republicano um, que está muy, muy alto en las encuestas, pero el segundo
pues otro candidato muy, pues que figura muy alto en las encuestas republicanas es un tal Vivek Shahwarani. Tiene un apellido exótico. Y igual, para la inmigración, él propone una política muy de mucha restricción, muchas trabas a la inmigración. Él quiere como militarizar la frontera, como había propuesto Donald Trump. Entonces, no vivimos el mejor momento para las relaciones entre México y los Estados Unidos en cuanto a la inmigración. Um, y hasta el presidente actual, Joe Biden, él prometía mucho, pero en cuanto a la inmigración, no, no ha sido, um, no ha entregado todo lo que había prometido, si me entienden. Claro, Daniel. Ahora bien, ¿cuál es la postura oficial si es que existe? Y no existe, ¿cuándo habrá posibilidad de que el Partido Libertario Estadounidense se pronuncie sobre el tema migratorio? Porque, bueno, pues extrañamos una postura más, más abierta, más directa del Partido Libertario en relación con este tema. Dado que, como bien señalas, bueno, republicanos y demócratas no, no se diferencian mucho en este tema. Al respecto, bueno, yo quiero decirte, Daniel, que yo creí cuando la elección pasada que la posibilidad de que llegara Biden al poder, bueno, pues podía significar alguna actitud más directa del gobierno norteamericano en contra de la ya evidente entonces peligro de la democracia mexicana a manos de López Obrador. Pero la verdad es que Biden ha venido actuando igual que Donald Trump, dejando hacer a López Obrador en contra de la democracia mexicana. Y bueno, pues al final de cuentas, respondiendo al electorado norteamericano que ve en la migración una gran amenaza y por lo tanto, bueno, pues le ha encomendado a López Obrador la tarea de vigilar sus fronteras e impedir que grandes grupos de migrantes lleguen a la frontera sur de ustedes y por lo tanto cause una conmoción política de alto costo electoral. Entonces, ¿cuándo veremos alguna actitud distinta por parte de los libertarios estadounidenses en relación con este tema? Porque me parece que pues dentro de los partidos relevantes en Estados Unidos, bueno, me parece que la de los libertarios sería mucho más llamando a tener una postura más abierta, comprensiva sobre la inmigración, pero también llamando a no consecuentar a López Obrador en aras de que les haga el trabajo sucio al gobierno estadounidense en turno. Pues ahora mismo las campañas están vigentes. Hay como 5 candidaturas libertarias para la presidencia y depende de cuál eh, prevalece en la feria nacional, cambiará la posición oficial del partido. Ahora tenemos um, una política oficial que es más
Pues antes estaba más hacia las fronteras abiertas, ahora no tanto. Em, pero de las candidaturas mayores, em, uh, 13 de las cuatro candidaturas sí promueven una inmigración eh, más fuerte, regularizada, pero más fuerte. Entonces, eh, vamos a ver quién gana la Feria Nacional en mayo, la celebramos en mayo, eh, pero sí, eh, influirá en la política del partido mismo. Gracias, Daniel. Platícanos quiénes son estos candidatos un poco. Para los libertarios de lengua hispana, bueno, pues estamos lejos de lo que pasa en Estados Unidos, pero lo que pasa en el Partido Libertario, bueno, siempre nos interesa y sería un buen momento para hacer un rápido repaso de cuáles son las ofertas políticas que actualmente se manejan en ese país. Sí, pues figura un tal Chase Oliver, que es un candidato del estado de Georgia. Tiene 37 años, es muy joven. La edad mínimo, la edad mínima es 35 años por la constitución estadounidense. Entonces, es un hombre joven, pero que en 2022 él se decidía, él era un candidato al escaño del Senado Nacional para el estado de Georgia y él llevó a cabo la candidatura em, y pudo influir en la elección. Entonces él lleva a cabo una candidatura muy, muy fuerte y sacó un resultado bueno. Entonces, él es Chase Oliver. También figura Lars Mapstead, que es de California, es un hombre mayor, eh, un empresario de la informática. Eh, él desarrollaba programas y los vendía, entonces él viene de la industria informática. Entonces, él eh, se, se enfoca mucho en la política electoral, en el sentido de que muchos estadounidenses, eh, por lo que, pues, por la elección de 2020, que hubo muchas irregularidades, entonces muchos estadounidenses eh, desconfían de la seguridad electoral. Entonces, Lars Mapstead destaca la integridad electoral entre su política. También hay un académico que se llama, un autor académico que se llama Michael Rectenwald, que al parecer él es el candidato eh, favorecido por the Mises Caucus, que es una facción en el Partido Libertario. Y es los libros que ha escrito son buenísimos en cuanto a enseñando la maraña que es la como eran los
las cuarentenas y la política del COVID y cosas así, básicamente del totalitarismo técnico. Entonces, pero Michael Rectenwald, él empezó su candidatura muy tarde en la temporada. No recuerdo cuándo declaró, pero él sí empezó muy tarde. Y por último es el candidato Mike Tremont del estado de Virginia, que es un policía jubilado, un doctor de la economía, y él propone el Tratado Dorado. Esa es su política que propone pues varias, pues contiene varias propuestas muy radicales como la eliminación de la hacienda, la eliminación de FBI, cosas así. Entonces, es una posición filosóficamente muy buena, pero también que conforme con la expectativa libertaria y creo yo, del público mayor, que eh, muchos ciudadanos ya se hartean del gobierno nacional que ya me parece muy que se entromete más y más en la vida cotidiana. Entonces, mira que la candidatura de Mike Tormat puede ser más grata a la población mayor. Ya, gracias por este rápido repaso, eh, Daniel. Y ahora bien, tú señalas el caso de Mrs. Tau, que, bueno, por lo que yo entiendo, ha sido un elemento polarizador dentro del Partido Libertario. ¿Tú crees que estas divisiones continúen independientemente? ¿Cuál es la tradición dentro del Partido Libertario? ¿Se unen una vez que tienen un candidato presidencial o cada quien agarra sus cosas y se va derrotado y ya no participa? Porque, bueno, entiendo que el Mrs. Caucus ha sido un elemento de mucha división, de peleas entre otros libertarios por la idoneidad del mensaje libertario. Si nos cuentas un poquito de estas divisiones y qué esperas que pueda pasar una vez que ya haya un candidato presidencial. Usted me, usted me pregunta del Mises Caucus y las facciones o divisiones internas, por lo que yo escucho, de que hubo una interrupción de sonido, pero bueno, usted sabe que si llena una habitación de libertarios y siempre habrá cierta discrepancia um, a veces no estamos de acuerdo de todo. Um, lo que um, lo que posibilitó la ascendencia del Mises Caucus en 2000, 2022 es que el régimen anterior no, uh, por lo que entiendo, el régimen anterior no incluía a los integrantes que estaban
pues tenían una versión del libertarismo, una ideología diferente, los disidentes. Entonces, como presuntamente todos somos libertarios y el partido tiene que ser una reflexión de la colectiva. El régimen anterior excluía de ciertas voces. Entonces, eso es lo que posibilitó el éxito del Mises Caucus en 2022. Pero si usted me pregunta por si me pide una pronosticación, creo que en 2024, creo que veamos una, un, no quiero decir un regreso del régimen anterior, pero habrá más voces para la integración del partido. Ya sé que eso suena muy crítica, pero esa es mi pronunciación por el momento, Víctor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues esperemos que no vaya a haber tantas divisiones dentro del Partido Libertario y puedan entrar con un grupo unido, con un candidato que realmente los una y no los divida y puedan dar una buena pelea política. Ahora bien, Daniel, a nosotros en México, bueno, a muchos, no necesariamente a todos, nos preocupa mucho la perspectiva de un Donald Trump nuevamente en la presidencia. La experiencia de México no ha sido la mejor, renegoció el Tratado de Libre Comercio con no necesariamente una buena negociación a favor de México. Y bueno, ¿tú crees qué tantas posibilidades le concedes a un regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense? Buena pregunta. Lo curioso de Donald Trump es que por la derecha, tanto que por la izquierda, Donald Trump es el regalo que sigue regalando, porque um, siempre está en el noticiero, que siempre hay polémica con Donald Trump. Entonces, no sé si usted no se ha enterado de que hace poco la Audiencia Suprema del Estado de Colorado lo ha quitado del balotaje. Entonces, fue una eliminación jurídica por una decisión 4-3. Entonces, por el margen mínimo. Y en represalia a la eliminación del Donald Trump del balotaje en Colorado, Colorado es un estado mayoritariamente controlado por los demócratas. Ciertos estados con mayoría republicana proponen la eliminación del presidente actual, Joe Biden, del balotaje. Estados como Pensilvania, Georgia y Arizona. Entonces, ya entramos en una maraña electoral porque esa puede ser la primera vez en la historia estadounidense que yo sepa que hay de los partidos mayores, los candidatos nombrados por los partidos están excluidos del
del balotaje. Entonces, en la opinión mía, es una tendencia, una tendencia que, pues, no es recomendable, porque obviamente si el pueblo tiene el derecho de elegir el gobierno y de votar por los candidatos, y si si la oposición elimina la elección del pueblo, eh, pues uh, será, um, pues, quién sabe qué resulta, si habrá alborotos o qué. Sí, claro, obviamente el que por triquiñuelas legales y por decisión del juez se excluya a algún candidato, bueno, eh, siempre es peligroso, porque, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar una intromisión de ese tipo. Y peor aún, bueno, pues se vulneran los principios básicos de una sociedad democrática y de adultos responsables. Ahora bien, Daniel, quería yo preguntarte, ya estamos cerca del final de nuestra entrevista, yo quería preguntarte sobre la ideología woke, esta del despertar. Hace 3 años, bueno, pues era un tema recurrente en muchos foros de discusión sobre el woke, el wokismo. Eh, Creo que a lo largo de 3 años, bueno, pues se ha venido desgastando un poco su protagonismo político en Estados Unidos. No sé, yo te pregunto, ¿cómo ves? ¿Crees que pueda volver a resurgir esta ideología eh, a favor del género, de, de cierta violencia en sus manifestaciones? Claro, vemos lo que está pasando en las universidades estadounidenses con el tema de Israel y Gaza, que puede ser un factor que incentive nuevamente estas posturas. Pero tú cómo ves, eh, en vista de la elección próxima, el factor del wokismo o despertar? Pues usted me pregunta, me hace preguntas muy filosofía alta. Entonces, sí, el wokismo es una corriente muy pujante en la política estadounidense, pues por todo el mundo, por lo que veo yo. Y por lo que yo veo, ya hay cierta resistencia a los excesos de wokismo. Um, hay gente que rechaza eh, la coacción gubernamental a los objetivos del wokismo. Y um, a tal posición yo, yo me uno porque obviamente no queremos que el gobierno coaccione la virtud. Es decir, que si estamos de acuerdo con los objetivos del wokismo, como de la justicia de género o la, el tratamiento más equitativo al prójimo. Si reconocemos esos objetivos como virtudes, si el gobierno las coacciona,
eso es um, tal resultado no queremos. Porque los hay posibilidad de corrupción del gobierno y um, uh, para darle una idea, ahora mismo muchos gobiernos están subvencionando um, la industria verde. Entonces, los gobiernos subvencionan la instalación de los paneles solares y, 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 y la compra de vehículos eléctricos y tal. Pero también hay que reconocer que hay ciertos desechos de tales industrias que son muy nocivos para el medio ambiente. Entonces, hay que reconocer de que en cuanto al gobierno interviene en la economía para fomentar el medioambientalismo, que hay repercusiones negativas y alguien las tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, que el, un libertario quisiera mejor que el gobierno no interviene en la economía así, que no escoja ganadores y perdedores en la economía. Entonces, esa es una corriente del wokismo que, que me parece problemática. No sé si eso contesta su pregunta, Víctor. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Me parece que Sí, también muchas veces los libertarios latinoamericanos nos quedamos en esta idea del wokismo en contra de la ideología de género, y bueno, omitimos precisamente esto que tú hablas de una gran intervencionismo del gobierno hacia temas como precisamente la agenda ambiental, que también son un peligro mucho más cierto y mucho más concreto porque se disfraza de las buenas intenciones y de esta alarma generalizada sobre el futuro del mundo, ¿no? sí. Entonces, yo te agradezco mucho también abordado ese tema y bueno, vamos a ver en qué finaliza y cómo se va desenvolviendo esta ideología y cómo responden los distintos candidatos a esta agenda que allí está, por lo que entiendo, sigue estando presente y va a ser también relevante en este proceso electoral. Ahora bien, Daniel, ustedes seguramente dentro del Partido Libertario, bueno, pues reflexionan sobre cuál sería un resultado positivo para ustedes en la próxima elección. El Partido Libertario ha tenido buenas épocas. eh, Dime, como última pregunta, Daniel, ¿cuál es el escenario que ustedes ven más idóneo, más positivo para ustedes en este próximo proceso electoral? Será una campaña tripartita, porque o hasta cuatripartita. Y en tal escenario, el candidato libertario puede conseguir hasta 2 dígitos de porcentaje en la votación. Entonces,
podríamos terminar hasta un 25% de la votación mayor, de la votación total, quizás mayor, y eh, depende de quién, depende de los candidatos que nombran los partidos mayores. Eh, Puede ser aún más. Entonces, yo anticipo un porcentaje de 2 dígitos, de hasta 25%, y quizás hasta 30%, que sería un porcentaje mucho mejor de lo que habíamos conseguido en las elecciones anteriores. Y más aún que en una elección cuadripartita, que el mensaje libertario va a sobresalir en la política mayor, en el sentido de que eh, la sociedad mayor, la sociedad corriente, se enterará de, del- de la política libertaria. Entonces, eh, eso sí es un resultado muy, uh, es un resultado que desear. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo visualizan creen ustedes tener la fuerza como para tener una buena representación en el Capitolio, en el Congreso? ¿Cómo visualizan ese tema? En cuanto a las elecciones de, del Congreso, um, varía mucho por estado, porque los estados determinan sus estatutos electorales. Entonces, nos presentan ciertos programas en cuanto al acceso al balotaje. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, Nueva York es pésimo para el acceso al balotaje. Um, el estado requiere que reunamos 45,000 firmas de petición para conseguir, sí, para llegar al balotaje. Y tenemos solamente 6 semanas para reunir las firmas, y eso es antes de la Feria Nacional. O sea que antes de tener el candidato nombrado por el partido mismo, tenemos que solicitar las firmas con un nombre, porque obviamente tiene que ser el nombre de alguien, y luego sustituirlo por el candidato nombrado por el partido mayor. Entonces, es, es una maraña de prohibiciones, y otros estados tienen reglas muy restrictivas. Entonces, para darle una respuesta más certera, eh, en ciertos estados eh, tienen posibilidades mayores, y en otros estados, pues nos enfrentamos con
rivales siempre, los partidos mayores, los demócratas, los republicanos. Entonces, tenemos que esperar a ver si qué pasa con las elecciones congresionales. Bien, Daniel, pues yo te agradezco mucho y bueno, pues te invito a que nos ayudes con tus artículos para ir conociendo cómo se desenvuelve este proceso dentro del Partido Libertario de Estados Unidos. Nos daría mucha luz, nos ayudaría también mucho a conocer qué está sucediendo y bueno, para dónde se mueve el escenario político de los libertarios estadounidenses, para también establecer un contraste con lo que está pasando en México y en América Latina. Bueno, Daniel, yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario. Yo le pido a nuestro público que siga a Daniel, que lea los artículos que constantemente publicamos de él en nuestra web, mexicolibertario.org. Y bueno, Daniel, si quieres decirnos eh, algún último mensaje, dónde te pueden seguir, o alguna cosa que yo no te haya preguntado y que consideres que es importante para este tema. Ok, pues me pueden encontrar a Daniel Donnelly Libertarian, que es mi página en Facebook. Y pues el público mío mayoritariamente es inglés hablante, por supuesto. Entonces, si quieren, para los espectadores hispanohablantes, pueden visitar la página del Partido Libertario de México, que bondadosamente ha publicado varios artículos míos, gracias a usted, Víctor, por eso. Y, um, y bueno, y por favor, Víctor, me avisa en el futuro de eventos que organiza el Partido Libertario de México, que algún día yo quisiera reunirme con usted y mis colegas ahí en México para las funciones que organiza. Claro que sí, Daniel, nosotros te participamos y bueno, para nosotros llegar al público hispanohablante en Estados Unidos es importante, es público que salió de México o de nuestros países, muchas veces desilusionado de nuestros procesos políticos y bueno, creemos que podemos ser una buena alternativa para él. Muchas gracias, Daniel. Yo te agradezco tu tiempo que te tomaste en época vacacional. Y bueno, pues los mejores deseos para ti y los tuyos. Felices fiestas. Y para usted, gracias, Víctor. Hasta la próxima.